Este es el único futbolista en la historia que jugó un partido de un mundial estando legalmente muerto. No es una exageración, no es una metáfora y no es un invento de internet. Su corazón se detuvo por completo, su cuerpo se quedó sin pulso, y los médicos del estadio lo declararon clínicamente fallecido en plena cancha. Pero lo que pasó solo unos minutos después desafió a la ciencia, horrorizó a los espectadores y cambió la historia de la Copa del Mundo para siempre. Bienvenidos a una de las hazañas más extremas, dramáticas y escalofriantes que se hayan registrado jamás en el deporte rey. Quédate en este video, porque hoy vas a conocer la milagrosa e increíble historia de Juan Eduardo Oberg. Mientras ves este partido de fondo, que lo estoy jugando en mi cel, para que te entretengas un poco. Para entender la magnitud de esta locura, tenemos que viajar en el tiempo. Nos situamos en el año 1954, específicamente en el Mundial de Suiza. Se jugaban las semifinales del torneo y se enfrentaban nada más y nada menos que las dos superpotencias del momento, la selección de Hungría contra la selección de Uruguay. ¿Quiénes eran los vigentes campeones del mundo tras haber logrado el famoso maracanazo 4 años antes? Pero el panorama para los uruguayos era terrible. Llegaban a este partido con bajas muy importantes. Su gran capitán y líder, Obdulio Varela, estaba lesionado y no podía jugar. Tampoco estaba su delantero estrella, Julio César Abadie. Al frente tenían a un rival que parecía invencible, los Magos Magyares de Hungría. Ese equipo húngaro llevaba 4 años seguidos sin perder ni un solo partido. Tenía en sus filas al mítico Ferenc Puskás y venía de meterle 8 goles a Alemania en la fase de grupos. Nadie en el mundo pensaba que Uruguay tenía una oportunidad real de frenar esa máquina de hacer goles. El partido comenzó bajo una tormenta feroz. La cancha se convirtió rápidamente en un ladazal intransitable, barro por todos lados, lo que hacía que correr fuera una tortura física. Hungría, haciendo gala de su poderío, golpeó primero. Anotaron el 1-0 en el primer tiempo y arrancando la segunda mitad metieron el segundo. Uruguay estaba contra las cuerdas, el cansancio era extremo y la eliminación parecía inevitable. Fue en ese momento de desesperación cuando el director técnico uruguayo miró a la banca de suplentes y decidió mandar a la cancha a Juan Eduardo Oberg. Oberg era un delantero nacido en Argentina, pero nacionalizado uruguayo. Curiosamente, ese día ni siquiera debía jugar porque arrastraba molestias físicas. Y para colmo, este iba a ser su debut absoluto en un partido oficial con la camiseta de Uruguay. Entró a la cancha con todo en contra. Pero Oberg tenía otros planes. Con un coraje impresionante, se echó el equipo al hombro. Empezó a pelear cada pelota contra los gigantes húngaros en medio del barro. Al minuto 75, tras una jugada espectacular, Oberg anotó el gol del descuento. El marcador se ponía 2-1 y la esperanza revivía para los sudamericanos. La tensión en el estadio era insoportable. Los minutos pasaban, el reloj avanzaba, tic-tac, implacable. Y el árbitro ya se preparaba para pitar el final. Faltaban solo 4 minutos para terminar el partido cuando, de la nada, Oberg recibió un pase milagroso, eludió al arquero húngaro y anotó el segundo gol. Uruguay empataba un partido imposible en el último suspiro. La euforia fue tan gigantesca que desató la locura colectiva. Esas graderías se querían venir abajo. Los jugadores uruguayos, al borde de las lágrimas y cegados por la emoción, corrieron hacia Oberg.
Se le tiraron encima uno por uno para celebrar, creando una pesada montaña humana sobre el delantero. Lo que nadie imaginaba era que bajo todo ese peso, la adrenalina, el esfuerzo sobrehumano de jugar 90 minutos bajo la lluvia y la tremenda presión en su pecho estaban provocando una tragedia. Cuando los jugadores finalmente se levantaron para regresar al centro del campo, Oberg no se movió. Se quedó tendido en el césped, completamente inmóvil, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Su cuerpo había colapsado. El esfuerzo extremo le había provocado un paro cardíaco fulminante en pleno campo de juego. El pánico se apoderó del estadio. Pasó de la euforia a la tristeza y el silencio incómodo. El kinesiólogo del equipo uruguayo, un hombre llamado Carlos Abate, corrió desesperado hacia el centro de la cancha. Al llegar, se dio cuenta de lo peor. Oberg no respiraba, no se le sentía el pulso y sus signos vitales se habían apagado. Técnicamente y legalmente, Juan Oberg estaba muerto en el césped de Lausana. En 1954 no existían los desfibriladores portátiles ni las ambulancias de alta tecnología a la orilla de la cancha como hoy en día. Todo dependía de las manos del médico y lo que él pudiera hacer. Desesperado y con lágrimas en los ojos, Carlos Abate comenzó a realizarle masajes cardíacos de emergencia directamente sobre el pecho, embarrando al futbolista. Al ver que no reaccionaba, el kinesiólogo tomó una decisión extrema. Sacó de su maletín coramina, un potente estimulante respiratorio y cardíaco de la época, y se lo administró directamente en la boca en dosis masivas mientras le soplaba aire en los pulmones. Los jugadores uruguayos rezaban de rodillas y el público miraba en silencio sepulcral. Pasaron varios minutos que parecieron una eternidad, hasta que de pronto el cuerpo de Oberg dio un espasmo. Abrió los ojos y comenzó a respirar con dificultad. El médico lo había traído de vuelta a la vida de forma milagrosa. Lo sacaron de la cancha en camilla para intentar estabilizarlo en el vestuario, mientras el árbitro pitaba el final del tiempo regular. El partido se iba a la prórroga. Increíble. Aquí es donde la historia pasa de ser un milagro médico a convertirse en una locura absoluta. En el año 1954, el reglamento de la FIFA no permitía hacer cambios durante el partido. Si un jugador se lesionaba o salía de la cancha, su equipo tenía que jugar el resto del encuentro con un hombre menos. Uruguay ya tenía varios jugadores acalambrados y medio lesionados. Jugar el tiempo extra con 10 hombres significaba la derrota segura. Oberg, acostumbrado a una camilla y apenas recuperando el conocimiento tras haber estado clínicamente muerto, miró al médico y le preguntó cómo iba el equipo. Al enterarse de la situación y desafiando las órdenes directas de todo el cuerpo médico que le prohibía moverse, Oberg se quitó las mantas, se puso de pie firmemente, se ajustó las botas y dijo una frase que quedó para la historia: "No los voy a dejar solos". Con el corazón recién reanimado, arrastrando los pies y bajo su propio riesgo de sufrir un segundo paro cardíaco, que esta vez sería definitivo, Juan Oberg entró de nuevo a la cancha. Jugó los 30 minutos del tiempo extra completo, corriendo y peleando cada balón como si nada hubiera pasado. Aunque al final la lógica física se impuso
y Hungría terminó ganando el partido 4-2 debido al desgaste extremo de los uruguayos, la hazaña de Oberg quedó grabada con letras de oro. Fue el acto de amor por la camiseta más extremo, peligroso y demente jamás visto en la historia de la humanidad. Un hombre que literalmente dio la vida por su país, revivió y siguió jugando. ¿Conocías este impresionante y aterrador capítulo de los mundiales? ¿Tú habrías tenido el coraje de volver a entrar a la cancha después de haber muerto por unos minutos? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó esta increíble historia real combinada con este gameplay.